Y en esta mañana vamos a hablar de nueva cuenta acerca del libro de Gálatas, como les decía, epístola de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, 5 y 6 son los versículos que vamos a estar leyendo en un momento más. Pero antes de comenzar y agradeciendo a los hermanos que nos ayudaron aquí a colocar los elementos de la cena del Señor para más adelante usarlos. Pero antes de pasar a la predicación, me gustaría que cerráramos nuestros ojos y vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, los que estamos aquí en esta mañana, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, reunidos para poder alabarte, para poder expresar nuestras gratitudes, para poder también expresar en voz alta nuestras solicitudes delante de ti. Pero más importante aún en esta mañana, te quiero pedir tu ayuda, tu bendición, para que podamos recibir de ti la palabra que nos ha de alimentar en esta mañana. Padre, que tanto mis hermanos como yo seamos realmente nutridos en el Espíritu por el poder de tu palabra cuando nosotros la escuchamos y más allá de escucharla, cuando nosotros la atendemos y la entendemos. Amoroso Padre Celestial, yo te pido, por favor, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que tengamos un espíritu abierto y receptivo para poder entender y absorber el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar este domingo, este inicio de semana aquí en tu casa. En tus manos encomiendo a mis hermanos para que puedan escuchar, para que estén completamente atentos. Y te pido tu ayuda, bendito Dios del cielo, para que yo pueda compartir el mensaje de manera correcta y adecuada, la palabra que proviene de ti y de tu corazón. Yo te pido esto, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y el mensaje de esta mañana tiene como título la adopción de hijos. La adopción de hijos, el texto, como les decía, es Gálatas 4, versículos 4 al 6. Y vamos a estar viendo 3 puntos principales en el mensaje de este día. Y lo primero que vamos a ver o vamos a repasar es que estamos comenzando este nuevo año 2019. Como les decía en esta mañana, ciertamente mira a su derecha, a su izquierda. Pudiera parecer que efectivamente somos más pocos de lo normal, somos poca gente en este día, pero primero que nada agradecer al Señor que nos da la vida, que nos da la oportunidad de estar aquí en la iglesia. Ciertamente, aunque muchos de nuestros hermanos hoy no vinieron, pues tendrán alguna razón. No estoy validando el hecho de que no vengamos a la iglesia, pero bueno, tal vez tuvieran alguna razón. Oremos por ellos, primero que nada, para que podamos entender que hay un llamamiento principal, algo primario que tenemos que hacer, más importante y más elevado que cualquier otra cosa, y que tenemos un compromiso no con este lugar, ni conmigo, ni con otra persona, sino con el Señor, y que nuestro compromiso es con el Señor, no con las personas ni con la iglesia. Pero agradecemos, reitero, que ustedes están aquí, y oremos por nuestros hermanos para que continúen viniendo las siguientes semanas y no faltemos en ningún momento. Y les decía que en este mes de enero del 2019, Dios mediante, vamos a comenzar una nueva serie de sermones que tienen como título Promesas de Dios para ti. Y quisiera preguntarles en esta mañana, ¿a cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Puedo ver sus manos? ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Muchas gracias, puede bajar sus manos. Se dice que en la Biblia, yo en lo personal no las he contado, tal vez alguno de ustedes lo haya hecho o quiera tomar ese propósito para este 2019, pero se dice que en la Biblia podemos encontrar más de 3,000 promesas de parte de Dios. Más de 3,000 promesas. Imagínese usted, en este apartado acerca de la Biblia de las promesas podemos encontrar promesas de libertad, promesas de paz, promesas de amor, de protección, promesas de seguridad. En fin, el catálogo, por llamarlo de alguna manera, de promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros es muy amplio. Y yo sé que a todos nosotros nos gusta leer y recibir y tomar esas promesas, y eso es bueno porque el Señor nos lo ha prometido. Pero sin lugar a dudas, una de las más grandes promesas de Dios, juntamente con la salvación y la vida eterna, es la promesa de que seremos adoptados como sus hijos. El Señor, a través de la Biblia, sobre todo a través de las epístolas, nos va a hablar a nosotros como creyentes que cuando nosotros venimos a Él, que cuando nosotros creemos, vamos a ser adoptados como hijos. De hecho, el apóstol Juan, en su evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 1, usted puede leerlo después en casa tranquilamente, hace mención precisamente en Juan 1, capítulo 1, versículo 12, si no mal recuerdo. Él dice que, pero a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho
de ser llamados hijos de Dios. Entonces, efectivamente, si bien es cierto que el Señor nos promete la salvación de nuestros pecados, nos promete la eternidad con Él, también Él nos promete el que podremos llegar a ser llamados sus hijos por medio de la adopción. Y para poder ver esto más a detalle en esta mañana, les decía, vamos a revisar Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 y 6, y léalo con su vista y sígame por favor. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y vamos a ver vamos a dividir este texto que estamos leyendo en esta mañana en 3 partes. Y dentro de las miles de promesas, como ya les decía, que Dios hace a los que creen en Él, el ser recibido en su hogar como parte de su familia es una de las promesas más grandes que podemos tener como hijos de Dios, como creyentes. Ahora bien, dentro de estos versículos que acabamos de leer en Gálatas hay algunas preguntas que bien nos convendría hacernos y obtener una respuesta clara para poder comprender de mejor manera qué significa ser hijos de Dios. Y la primera pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es: ¿qué significa esto acerca de cuando vino el cumplimiento del tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Lo acabamos de leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bueno, vamos a ver primero qué significa esto del cumplimiento del tiempo. Y yo no sé ustedes, pero tal vez ustedes han escuchado o incluso lo han dicho, una frase que dice: los tiempos de Dios son perfectos. No sé si alguna vez lo han dicho o se lo han dicho o lo ha escuchado, pero es una realidad. Solemos decir esto muchas veces como una frase casi ya prefabricada, una frase de cajón cuando las cosas no andan bien y queremos consolar o nos quieren consolar. Muchas veces, ¿qué es lo que solemos o nos suelen decir? Los tiempos de Dios son perfectos. Ya sea que algo no ha pasado y nos quieren decir que no era el momento adecuado, vienen y nos dicen: no es el tiempo de Dios, o el tiempo de Dios es perfecto. O que algo ha pasado, generalmente una tragedia, una pérdida o algo doloroso, y entonces vienen a consolarnos y nos dicen: el tiempo de Dios es perfecto. Y si bien es cierto que la frase en sí no es de mucha ayuda, a veces no trae consuelo, a veces no trae la palabra de aliento que necesitamos, eso no le resta veracidad, eso no le resta verdad. La frase en sí muchas veces, reitero, no ayuda cuando estamos pasando por el momento de prueba y de dificultad, es verdad. Pero la frase o el hecho de que no ayude no le resta veracidad a esto, porque efectivamente el tiempo de Dios es perfecto. Y esto de que cuando vino el cumplimiento del tiempo que Gálatas nos está haciendo mención, lo podemos ver de diferentes maneras, pero hoy quiero solamente mencionar 5 cosas con las cuales podemos ver que efectivamente el tiempo de Dios es perfecto y que el Señor Jesús tenía que nacer, vivir y morir en este tiempo que la Biblia nos está marcando. Y lo primero que vamos a ver es que el nacimiento del Señor sucedió en un momento en que el rey Herodes, que era el gobernante de la nación de Israel, que estaba puesto en ese momento, ordenó un censo para el pueblo, pero no cualquier tipo de conteo, no cualquier tipo de censo. Este censo era diferente a otros censos, porque yo no sé ustedes si le ha tocado, seguramente sí, participar en un censo nacional. ¿Y cómo se hacen estos conteos? Regularmente se envía gente, tocan a las casas de las personas, uno lo recibe, hacen diferentes preguntas para poder tener la información, se marca la casa que ya ha sido contada y se continúa con la siguiente casa. Esa es la manera no solamente actual, sino la manera general en la que se hace un censo. Pero el rey Herodes, como les decía en la Biblia, manda hacer un censo de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque, reitero, los tiempos de Dios son perfectos. Y lo que el rey Herodes dice que se tiene que hacer, una cuestión bastante extraña, es que las personas tienen que ser contadas, pero no en su lugar de residencia, sino que tienen que regresar a de donde provienen sus familias. En este caso, la familia de José, al venir de Belén, de la ciudad de Belén, tuvo que regresar a esa pequeña ciudad para que ahí lo contaran en el censo. Y esto, reitero, es una particularidad, no es una cuestión general, no es que así se hacían antes los censos, no. Esta es una cuestión diferente en la cual Dios mismo, como les decía, en sus tiempos perfectos, permite que el Señor venga justamente en este tiempo en el que José tiene que regresar
a Belén. Y conocemos que en ese entonces José ya estaba casado con su esposa María, y María estaba embarazada de el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y por esta razón es que nosotros conocemos, acabamos de pasar estas festividades de diciembre, por eso es que nosotros sabemos que el Señor Jesús nació en Belén. Y de hecho esto es parte de una profecía, que usted no vaya para allá, si quiere anotar, está en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, está hablando de la ciudad, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Entonces esta profecía se tenía que cumplir, y la manera en la que el Señor hace el cumplimiento de esta profecía es permitiendo que Herodes esté reinando, permitiendo que Herodes haga un censo, y haciendo que José juntamente con su esposa María tengan que regresar a Belén, su lugar de procedencia. De otra manera ellos no habrían regresado a Belén en ninguna circunstancia. Ahora bien, eso no solamente viene en la parte del cumplimiento del tiempo. Otro de los cumplimientos que podemos revisar son las señales que se dieron en el cielo. Esas señales que se dieron, esas señales que se vieron, son también parte de lo que marcaron el cumplimiento del tiempo en los cuales el Señor tenía que venir. De hecho, también es parte de otra profecía. Si quiere anotar, también anote esto. Números 24:17 nos dice de la siguiente manera: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, o cetro de Israel. Y esto de que saldrá estrella de Jacob no solamente es una alegoría de que vendría el Señor, sino también es una cuestión física real, de que habría algo físico, es decir, una estrella que marcaría el advenimiento o la venida o la primer venida del Señor Jesús a este mundo. Ahora, no todos estuvieron atentos a estas señales en el cielo, pero por lo menos la Biblia nos marca de algunas, que no solamente fueron 3 y que ni siquiera eran reyes, como sabemos, pero nos marca de algunas personas que la Biblia nos dice que eran magos, que estuvieron atentos buscando las señales en el cielo, de tal manera que encontraron que efectivamente esta estrella de Jacob se levantó y que estaba marcando que el Señor había venido. No fueron los israelitas, ni fueron los fariseos, ni fueron los sacerdotes los que supieron que a través de las señales en el cielo el Mesías había venido. Tuvieron que ser extranjeros, magos de otro país, de otra ciudadanía, que se dieron cuenta que el Señor había venido. Ahora, estuve intentando investigar un poco acerca de esto, y según algunos astrónomos, hubo un fenómeno por ahí del año 6 de nuestra era, entre el año 6 y año 7 de nuestra era, que se dio en un alineamiento planetario. Ellos dicen que el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno se alinearon durante aproximadamente el año 6 o el año 7 de nuestro tiempo, que es aproximadamente en el tiempo que se piensa que nació efectivamente el Señor Jesús, y fue un fenómeno que se pudo ver en el cielo. Esta estrella, aunque no es literalmente una estrella, pero sí este fenómeno astronómico que se dio en el cielo, marca, pues lo que marcaba, según estas personas, el nacimiento y la venida, la primera venida del Señor Jesús a la tierra. Ahora bien, este fenómeno es tan raro y es tan extraño que, según estos astrónomos, han calculado que no se ha visto de nuevo este fenómeno en el cielo, y que no se va a volver a ver por lo menos hasta dentro de 500,000 de años. Poquito tiempo. Pero ellos dicen que este fenómeno fue tan raro que no se ha visto ni se verá hasta dentro de 500,000 de años. Entonces realmente estas señales en los cielos que marcaron también el tiempo de la venida del Señor fue algo extraordinario. Un tercer punto que marcaría el tiempo propicio de la venida del Señor es un Israel profundamente religioso, pero completamente alejado de Dios. Conocen la ley, obedecen la ley, sus vidas giran en torno a la ley, pero no conocen al que les dio la ley. De tal manera que inclusive Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos israelitas, estos judíos estaban realmente, y hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías. Y según ellos, están atentos, están buscando, están esperando que el Mesías venga. Pero cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. Entonces esta también es parte del cumplimiento adecuado de los tiempos correctos en los que el Señor habría de venir. Y voy a hacer mención les dije que eran 5, llevamos 3, voy a hacer mención de 2 cosas más que son importantes que nosotros tengamos en cuenta para entender que el tiempo era correcto o que el tiempo era adecuado para que el Señor viniera. La cuarta cosa, o el cuarto punto del que vamos a hablar en esta mañana para el tiempo propicio, era un término en latín que se conoce como la Pax Romana.
Y este término nos habla acerca de, o se usa para referirse de un largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano. ¿Y por qué les digo que algo que tenía que, en el tiempo propicio que el Señor vino, tenía que existir la paz romana? Bueno, porque algo que propagó o que se dio durante el tiempo del Imperio Romano, que hasta el día de hoy existen, fueron los caminos que conectaban precisamente con Roma. De hecho, existe un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y viene casi desde ese entonces este dicho. ¿Por qué? Porque la paz romana, este gobierno, este imperio romano, se encargó de pavimentar y de colocar caminos en lugares y zonas geográficas que antes era imposible llegar. No estaban comunicadas. ¿Y de qué manera creen ustedes que se compartió, que llegó el evangelio a uno de los rincones más aislados del mundo conocido de ese entonces? Por medio precisamente de los caminos que había construido el Imperio Romano. Entonces, otra de las cuestiones que se tenían que cumplir para que el Señor viniera es que las condiciones físicas y geográficas fueran adecuadas. Y antes de esto, antes del Imperio Romano, no existía esta comunicación geográfica entre diversas zonas. Y la quinta y última cosa o signo que vamos a ver en esta mañana de esta lista, reitero, podríamos pasarnos toda la mañana hablando de diferentes señales que se tenían que cumplir para que el Señor viniera y para poder ver que era el tiempo propicio, pero solamente vamos a ver estas 5. Es que el cumplimiento del tiempo podemos verlo también en que en el Imperio Romano tenía una lengua común. Si bien es cierto que había diferentes comunidades o lo que podríamos llamar países que tenían su propia lengua, había una lengua común que todos los pueblos hablaban, o la mayoría de los pueblos hablaban, y este era el latín. Por ejemplo, en Israel, la gente de Israel hablaba hebreo, ese era su lenguaje en esa zona. Pero además del hebreo, muchas personas también hablaban latín. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo que esto era necesario? Porque si bien el Señor tenía conciencia de que Él iba a venir y que después iba a dejar a sus apóstoles para que predicaran el evangelio, ¿cómo iban a predicar si no había un lenguaje común, si no había algo que pudieran comunicarse? Si bien es cierto que también la Biblia nos habla acerca de que recibieron dones de lenguas, esto no es algo que simplemente lo utilizaban, sino que también utilizaban la lengua común, en este caso el latín. De hecho, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos fue escrito originalmente en latín. ¿Por qué? Porque la gente hablaba, reitero, el latín de manera común. Esto es básicamente como el inglés. ¿Cuál es el idioma, digamos, generalizado al día de hoy? El inglés. Se habla, por ejemplo, aquí en México el español, y aunque no la mayoría de la población no lo habla, ya hay un buen porcentaje de población que también habla, aparte del español, el inglés. Y de esa misma manera en muchos países. En Francia se habla el francés y el inglés. Por ejemplo, en Portugal se habla el portugués y el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma más universal. Lo mismo sucedía con el latín. Así que el hecho de que también hubiera un idioma más generalizado para que el evangelio pudiera compartirse por medio de él, en este caso el latín, también es parte de las señales del cumplimiento del tiempo en el que el Señor tenía que venir. Así que de una manera muy panorámica podemos ver que el Señor envió a su Hijo al mundo cuando fue el tiempo propicio. Y esto sigue pasando al día de hoy. El Señor viene a la vida de cada persona, viene a la vida de cada uno de nosotros en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio. No cuando yo quiera, ni cuando yo ore, ni cuando yo se lo pida, ni cuando yo esté orando, rogando: Señor, ven a la vida de mi hijo, o de mi esposo, o de mi nieto. No, el Señor no va a venir cuando nosotros se lo estemos pidiendo u ordenando, sino que el Señor vendrá a la vida de esas personas cuando sea y cuando llegue el tiempo propicio. Y de paso, nosotros tenemos que aprender esto, y entonces lo que tendríamos que orar o cambiar nuestra oración no es: Señor, ven a su vida, sino: Señor, haz que el tiempo sea propicio para que tú vengas a su vida. Que las situaciones, que las circunstancias, que lo que sucede alrededor de ella sea propicio para que entonces tú vengas a su vida. Porque seamos honestos, si a mi nieto, por poner un ejemplo, le va bien, tiene un buen trabajo, tiene buena vida, todo le va viento en popa, ¿cuándo va a tener tiempo de acercarse al Señor? ¿Y por qué oramos nosotros regularmente? Señor, que le vaya bien, que todo le sea correcto, que todo sea perfecto. Entonces, ¿cuándo va a venir esa persona a la vida? Ahora, no estoy diciendo que oremos porque las cosas le vayan mal, pero oremos porque las cosas sean propicias. Tal vez para que algún compañero en el trabajo sea quien le predique. Tal vez para que posiblemente, Dios no lo quiera, pero tenga que pasar por alguna dificultad,
para que él se dé cuenta que necesita a Dios. ¿Cuándo se dio cuenta el hijo pródigo que necesitaba realmente a su padre? Cuando estaba dándole de comer a los cerdos. Si la fortuna no se le hubiera acabado, ¿habría regresado a la casa del padre a pedirle perdón? Nunca. Nunca se habría puesto a cuentas con su padre, nunca habría regresado a la casa de su padre. El hijo pródigo tuvo que pasar por circunstancias difíciles para darse cuenta que necesitaba a su padre. Y muchas veces nosotros somos así. Vamos y tenemos que pasar por situaciones difíciles para darnos cuenta que necesitamos a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar no al Señor pidiéndole que Él venga a la vida de esa persona, sino pidiéndole que el Señor ponga las situaciones correctas y propicias para que sea el tiempo adecuado para que Él llegue a la vida de esas personas. Pero nosotros tenemos que estar orando constantemente por esas personas. De hecho, Lucas 18:1 nos dice esto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en esta mañana no voy a hablar acerca de la parábola, que seguramente usted ya la conoce, sino que voy a concentrarme solamente en lo primero que dice el Señor: la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, según el Señor? Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aunque hayan pasado 5, 10, 15, 20 años y no veamos cambio en esa persona, o lo veamos, inclusive veamos cambio, pero un cambio para peor, y digamos, esta persona ya está perdida, nosotros la demos completamente ya fuera del radar de Dios. Aunque esto para nosotros sea lo que esté pasando, no tenemos que dejar de orar, de ayunar, y sin desmayar tenemos que pedirle al Señor: Señor, pon las situaciones adecuadas para que sea el tiempo correcto para que tú vengas a la vida de esa persona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Significa esto que si oro constantemente todos mis familiares van a ser salvos? Y quiero ser honesto con esto, y es muy probable que no. De hecho, yo les puedo contar de manera personal que yo les he compartido el mensaje del Evangelio a otras personas de mi familia, y ellos me han dicho que aunque entienden, aunque comprenden, aunque ellos saben que necesitan a Dios en su vida, ellos no quieren cambiar su estilo de vida. Así literalmente ha sido su respuesta. Entonces, lo que sucede es que Dios no es que Dios no quiera salvarlos, sino que ellos no quieren ser salvados. Una vez más, no es que Dios no quiera salvarlos, sino que ellos no quieren ser salvados. Entonces, aunque nosotros muchas veces oremos y pidamos al Señor, hasta que no vengan las circunstancias adecuadas, estas personas no van a venir a los pies de Cristo. Y si esa persona ha manifestado su desinterés, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ya dejo de orar? ¿Lo doy por perdido? ¿Lo dejo a un lado? No. Continúe orando. No se convierta, obviamente, y esto sí quiero hacer aclaración, no se convierta en el familiar molesto ni en el religioso loco de la familia que quiere compartir a todo el tiempo. No. Dé también un espacio, dé una apertura, pero no deje de orar, como leíamos en Lucas 18. No desmaye, no deje de pedir, no deje de orar al Señor por esa persona, porque usted no sabe cuándo podría venir el tiempo propicio para que Dios venga a su vida. Pero eso sí, tenga cuidado de no convertirse en la molestia que quiere compartir en todo tiempo, que todo viene de religión, que todo viene acerca de la Biblia. No se convierta en esa persona. Ore por ellos, pida por ellos. Recuerde siempre en oración al Señor que Él ponga los momentos adecuados, pero solamente ore. Así que, recapitulando este pasaje de Gálatas hasta donde vamos, nos ha dicho que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo cuando el tiempo adecuado llegó. No antes, no después, sino en el tiempo perfecto. Y así que tenemos ahora una nueva pregunta, y sería: ¿a qué vino? Muy bien, ya entendimos que el Señor vino cuando el tiempo correcto llegó, cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero la siguiente pregunta es: ¿a qué vino? Y son dos las cuestiones a las cuales vino el Señor. Leamos de nuevo Gálatas 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y aquí viene la misión. Dos cosas son las que vino a hacer el Señor: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso es lo primero. Segundo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, son dos las cosas que vino el Señor a hacer como misión con nosotros, y la primera fue redimirnos, y la segunda es adoptarnos. Y redimir a los que estaban bajo la ley, o los que estaban bajo la ley,
Por ejemplo, todos nosotros desde que nacemos, sea que seamos conscientes o que no seamos conscientes, vivimos bajo ciertas leyes, sea que las aceptemos o no las aceptemos. Por ejemplo, está la ley de la gravedad. Puede ser que yo no conozca la ley de la gravedad, pero eso no quiere decir que yo no estoy bajo esa ley. Puede ser que yo conozca esa ley y no la acepte, pero no quiere decir que no estoy bajo esa ley. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y estamos bajo la ley de la gravedad. Muy bien, algo similar sucedía antes de que viniera el Señor Jesús, antes de que fuera el cumplimiento del tiempo. Porque antes de eso, antes del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesús, todo ser humano que había nacido estaba también sujeto bajo la ley espiritual universal, vamos a llamarle de esa manera, la ley espiritual universal de Dios. Y para un conocimiento más extenso de esa ley, usted podría leer el libro de Éxodo. Y si usted quiere un resumen así muy compacto, lea Éxodo 20, los 10 mandamientos, ese es el resumen de la ley. Si usted está interesado en conocerle a Éxodo o Éxodo 20, le reitero. Y esta ley dada por Dios era el medio de salvación antes del cumplimiento del tiempo. Solamente que había un problema. Ese problema es que para cualquier humano es imposible cumplir esa ley. Si bien es cierto que esta ley que les decía podemos encontrar en el libro de Éxodo era el medio que Dios se había dado como salvación para los hombres, cumplir esta ley de tapa a tapa, completa, es imposible para nosotros. De hecho, Romanos 8:7 lo dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos cumplir la ley de Dios porque nuestros deseos carnales son contrarios a la voluntad del Señor. Romanos 3:20 lo dice de esta manera: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Una vez más, aquí está la Biblia enseñándonos que aunque la ley es un medio de salvación, es imposible que nosotros nos salvemos a través de ella porque no podemos cumplirla. Y por último, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Es decir, la intención de Dios original es que la ley, este libro, estos mandamientos fueran un conducto de salvación, pero que nosotros no pudiéramos cumplir porque nosotros o más bien porque nuestros deseos son contrarios a la voluntad de Dios, hasta la llegada del Hijo prometido. La ley fue dada para mostrar lo imposible que es para nosotros salvarnos por nuestros propios medios. Y ahí está de nuevo, esta ley fue vigente hasta el cumplimiento del tiempo, hasta la venida del Hijo primogénito de Dios. Cuando el Señor vino al mundo y las profecías de su primera venida fueron cumplidas, Él mismo abrogó la ley, es decir, la dejó inválida, la primera ley, y redimió a los que estaban bajo la ley. Y una pregunta que podemos hacer en esta mañana: ¿qué significa ser redimido entonces? ¿Qué significa esta parte de que redimió a los que estaban bajo la ley? Bueno, la palabra redimido o redimir se refiere a conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso es redimir. Cuando la Biblia está hablando acerca de que el Señor vino y nos redimió, lo que la Biblia está expresando es que el Señor vino y pagó el precio para sacarnos de la esclavitud en la cual nosotros estábamos sujetos. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte. Hay un libro, tal vez usted lo haya leído, inclusive hay algunas películas que han sacado acerca de este libro, que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, un escritor de hace muchos años. Y el personaje principal de esta novela se llama Jean Valjean. Él es un hombre que estuvo preso durante 19 años porque había robado un pedazo de pan para poder alimentar a su sobrino. Lo atraparon y lo metieron en la cárcel durante 19 años por este delito. Y cuando él sale finalmente de la cárcel, en el libro de Los Miserables, él tiene que estar constantemente llevando su hoja de registro para que se la estén sellando, para que él no se escape. Él tiene todavía una deuda, digamos, con la sociedad. Y por esta misma razón, porque él es un ex convicto, para él es difícil tener una vida normal. Él no puede tener una vida como los demás. Le es inclusive muy complicado poder encontrar un trabajo, de tal manera que dentro de sus andares llega a una ciudad donde finalmente un obispo lo recibe en su casa. Y este obispo lo recibe, lo acoge, le da de cenar y le da una habitación porque Jean Valjean no podía costearse ni siquiera eso. Le permite descansar ahí.
En la madrugada este hombre, Jean Valjean, se levanta y toma los candelabros de plata del obispo y los echa en una bolsa y se los lleva. No llega muy lejos porque la policía lo atrapa, lo ven sospechoso con las bolsas y lo atrapan y se dan cuenta que los candelabros están ahí. Le preguntan, ¿qué haces con esto? Y él dice, bueno, es que el obispo me los regaló, dice él. Y entonces, bueno, vamos a ver si es cierto. Toman a Jean Valjean como preso, lo llevan delante del obispo y le preguntan al obispo, mira, este hombre dice que tú le regalaste los candelabros. Y el obispo responde, Jean Valjean, mi amigo, te fuiste tan temprano en la mañana que se te olvidó, sí te llevaste los candelabros, pero se te olvidó llevarte los cubiertos de plata también. Y la policía se sorprende y dice, entonces sí se lo regaló. Y dice, por supuesto, déjenlo ir, libérenlo, quítenle las esposas que tiene ahí, déjenlo. La policía se va y Jean Valjean se queda delante del obispo y Jean Valjean no logra entender cómo es que este hombre ha hecho eso. Y el obispo le dice lo siguiente en el libro, dice, Jean Valjean, con el precio de esta plata, con este candelabro y con estos cubiertos, he pagado por tu alma, le dice el obispo. Ya no puedes de aquí en adelante hacer el mal. Ya no eres un servidor del diablo. Yo he comprado tu vida para el servicio de Dios y para el servicio del bien por medio de estos candelabros. Y de alguna manera todos nosotros somos como Jean Valjean, sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Y el Señor Jesús también nos compró, nos redimió, no con candelabros y cubiertos de plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero él hizo exactamente lo mismo y por lo tanto el Señor, así como el obispo le dijo a Jean Valjean, también el Señor viene y nos dice a nosotros, ya no puedes ser servidor del mal y del diablo. Yo he comprado, yo he pagado, yo he redimido tu vida por el precio de mi sangre para que ahora tú seas mío. Y entonces nosotros tenemos que hacer algo diferente con nuestra vida. Y ese es el maravilloso regalo del Evangelio. No solamente que ya no somos esclavos, porque Dios no se contenta solamente con eso, no se contenta solamente con liberarnos, sino que ahora Él nos lleva a su hogar y nos hace parte de su familia y Él nos adopta como hijos. Y les decía que la misión del Señor consistía en dos cosas. La primera es redimirnos, que ya la vimos, y la segunda es adoptarnos como hijos, adoptarnos como parte de su familia. Y para poder entender esta parte de la adopción, o de que somos parte de la familia de Dios, debemos revisar dos cosas también. Primero que nada, entender el concepto de adopción romana, que es por lo que escribe Pablo cuando está escribiendo esto. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él sobreentiende que la gente que va a leer originalmente la carta entiende el proceso de adopción romana. Y lo que sucede es que en el proceso de adopción romana era algo bastante, por llamarlo de alguna manera, complicado. Primero que nada, no cualquier persona podía adoptar. Tenía que cumplir ciertos requisitos muy estrictos para poder adoptar. Tenía que tener cierta edad, ciertos bienes, ciertas posesiones. Tenía que cumplir muchos requisitos muy estrictos esta persona si es que quería adoptar a alguien como su hijo. Ahora, la adopción, si es que era aprobada, porque tenía que ser aprobada, digamos, por las cortes, una vez que la adopción era aprobada, hacía que la persona adoptada perdiera todos los derechos y toda su relación con su familia anterior. Ya no era, por ejemplo, en mi caso, si yo me apellido Silva y si alguien me adoptaba, yo ya dejaba por completo de ser Silva. Mi relación con esa familia, con ese apellido y con todos los bienes relacionados con esa familia quedaba completamente rota. Yo ya no tenía ninguna relación con esa familia o con ese apellido. Y les decía también, la adopción indicaba que la persona queda adoptada en todo derecho, nombre, autoridad, posesión, pasaba de la nueva familia a la persona que era adoptada. Así que de alguna manera, digamos que en el proceso de adopción romana, en toda regla, ante la sociedad y ante la ley, el hijo que era adoptado era igual a un hijo biológico. De hecho, la adopción romana tenía ese propósito como tal, decía que era igualar o imitar, digamos, el proceso de tener un hijo de manera biológica. Ese era el motivo o el fin de la adopción en el Imperio Romano. Así que cuando Pablo está diciendo aquí a los que están leyendo en Gálatas, ustedes han sido adoptados como parte de la familia de Dios, los Gálatas no entendían la adopción como un agregado, como el arrimado de la familia, ¿no? Como, es que tú, ¿cómo solemos muchas veces molestar inclusive nosotros a los hermanos? Es que tú eres adoptado, ¿no? Y es un insulto, es una molestia que nosotros le decimos a los hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura occidental el hecho de ser adoptado, si bien es algo bueno,
Nosotros solemos entender como que el adoptado es como el agregado, como el arrimado, como el extra. Pero no, en el proceso de la adopción romana, si una persona era adoptada, reitero, en toda regla de la sociedad, era un hijo biológico de la persona que lo había adoptado. Por lo tanto, cuando los Gálatas ven que Dios nos ha adoptado como sus hijos, ellos entienden de entrada y sin mayor complicación que ahora son miembros cabales, íntegros de la familia de Dios. Eso es lo que ellos entienden de primera mano cuando leen que Dios nos ha adoptado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros vayamos a la Biblia y leamos que somos parte adoptada de la familia de Dios. No que somos arrimados, ni que somos agregados, ni que somos dentro de la familia de Dios, pero realmente no somos parte de su familia. Eso no, sino que ahora nosotros, reitero, en toda regla, somos hijos de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que ver. Segundo, la palabra que usa Pablo, que como les decía originalmente el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra que usa el apóstol Pablo para referirse aquí a la adopción de hijos es la palabra huitosia o huitosea. No soy muy bueno en griego, pero si usted quiere sorprender a alguien, allá anótelo. Huitosea es la palabra que utiliza Pablo, y esta palabra hace alusión a tomar a un hijo para colocarlo en el lugar de derecho y responsabilidad que le corresponde. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un bebé o de un niño en la fe. No, aquí estamos hablando de un creyente que ha madurado en su caminar y por lo tanto nos recuerda la importancia de buscar constantemente crecer en lo espiritual por medio de nuestra relación y comunión con Dios. ¿Y cómo crecemos en esa comunión con el Señor? Solamente hay dos cosas: por medio de la lectura y por medio de la oración. Por medio de la lectura y por medio de la oración es la forma en la que nosotros los creyentes vamos a crecer y a madurar espiritualmente. No hay otro camino, no hay revelaciones, ni sueños, ni visiones, no. Lectura de la Biblia y oración son los únicos dos métodos, las únicas dos maneras en las que un creyente va a crecer espiritualmente. Y les decía, esta palabra que utiliza Pablo nos habla acerca de que Dios nos adopta como hijos. Ya vimos esa parte, pero también nos habla esta palabra acerca de que como hijos nosotros tenemos que buscar constantemente el crecimiento y la madurez en el Señor. Y aunque es verdad que cuando creemos, les decía Juan 1, 12, 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es cierto, cuando nosotros creemos, nosotros somos llamados hijos de Dios. Dios espera que eso solamente sea el primer paso. Eso solamente es lo primero que tenemos en la fe del Señor. Pero el mismo Señor nos recomienda y nos habla por medio de esto con el apóstol Pablo, que tenemos que buscar el crecimiento, que tenemos que buscar la madurez. De hecho, Efesios 4, 13 y 14 también nos dice esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, reitero, Pablo nos habla primero acerca de la adopción y de la adopción romana, que ya les comenté, y segundo nos habla acerca de que como hijos de Dios tenemos que buscar la madurez. Así que cuando hablamos de esta adopción de Dios, la Biblia nos muestra esto. Y de esta manera hablando, vamos a pasar ya a lo último que vamos a ver en esta mañana, y les decía que como hijos de Dios tenemos dos cosas: tenemos derechos y también tenemos responsabilidades u obligaciones. Tenemos derechos y tenemos responsabilidades. Pero vamos a comenzar en esta mañana primero que nada con los derechos. Si bien es cierto que ya entendimos que llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor vino, que el Señor vino a hacer dos cosas: a redimirnos y adoptarnos, y que ahora adoptados como hijos de Dios, somos parte de la familia del Señor. Vamos a ver acerca de, como hijos de Dios, de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y aunque lo hemos leído, lo escuchamos, lo decimos, ¿realmente qué sabemos acerca de lo que es ser hijo de Dios? Nos decimos que somos hijos de Dios, creemos que somos hijos de Dios, hablamos que somos hijos de Dios, pero ¿realmente qué sabemos acerca de ser hijos de Dios? Y lo que vamos a comenzar en esta mañana, continuando aquí con Gálatas 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, continuamos con el versículo que estábamos leyendo,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si realmente creemos que somos hijos de Dios, entonces el Espíritu de su Hijo está en nosotros, es lo que nos está diciendo aquí Pablo. El apóstol lo dice de una manera muy clara: si somos hijos por adopción de Dios, también hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Ahora bien, debemos recordar que la palabra de Dios nos habla del Señor Jesús como el primogénito de los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos, también de Dios, tenemos al mejor hermano mayor al cual podemos imitar. El Señor Jesús es el ejemplo, no solamente en la forma de vida, sino también es un ejemplo como hijo de Dios de lo que nosotros debemos ser como hijos adoptados ahora. Y hablemos, les decía, acerca de los derechos. El primer derecho que vamos a ver en esta mañana lo encontramos en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hijos de Dios y como resultado del sacrificio de Cristo Jesús, hemos recibido el derecho de acercarnos confiadamente al trono de Dios. Esto tiene una particular importancia cuando recordamos que en la época del Antiguo Testamento nadie podía acercarse a la presencia de Dios a menos que fuera el sumo sacerdote, y esto solamente podía hacerse una vez al año. Pero este versículo de Hebreos nos dice que ahora, por medio del sacrificio de Cristo y de que Él ha abierto esa comunión y ese velo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para pedir gracia y ayuda para el oportuno socorro. Así que lo primero que tenemos nosotros como derecho, como hijos de Dios, es que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para pedir ayuda, para pedir gracia, para pedir auxilio en cualquiera sea la necesidad que tengamos. Eso es lo primero que debemos entender que tenemos como derecho, como hijos de Dios. Segundo, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, este es el Señor Jesús hablando, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otro de los derechos que tenemos como hijos de Dios, y que va muy ligado a lo que ya vimos en Hebreos, es la capacidad de poder pedir cualquier cosa al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, esto no significa que podemos pedir cualquier cosa al Señor. Dios ha prometido, la cita es Juan 14:13, Juan 14:13, el Señor ha prometido proveer para nuestras necesidades, no para nuestras necedades. El Señor ha prometido que Él va a proveer para nuestras necesidades. Piensen en esto, piensen en un niño de entre 2, 3, máximo 4 años. ¿Le daría a usted todo lo que pide ese niño? Por supuesto que no. Porque si nosotros como padres o como madres le diéramos a ese niño todo lo que pide, ese niño comería, por ejemplo, solamente dulces todo el día. No querría comer ninguna comida nutritiva, no querría alimentarse sanamente. Estaría arriba de lugares peligrosos todo el tiempo, subiéndose en la silla, en el árbol, en el sofá. Tendríamos chichones, moretones, cortaduras cada 5 minutos si permitiéramos que ese niño hiciera todo lo que él quiere. Se metería a la boca, por ejemplo, cualquier basura, porque ¿cómo son los niños a los 2 años? Cualquier cosa quieren llevársela a la boca sin entender o sin conocer que eso podría inclusive llevarles a la muerte. Un padre que obedece toda petición de un niño de esa edad es un terrible padre. Y lo cierto es que nosotros somos muchas veces como ese niño en nuestras peticiones. Ciertamente a ese niño pedir que quiere comer todo el día dulces le suena bien la idea. Y a nosotros también, cuando nosotros hacemos las peticiones al Señor, para nosotros suena bien lo que estamos pidiendo. No sea lo que sea que estemos pidiendo, para nosotros suena correcto, suena lógico. Pero si Dios nos dijera sí a todas nuestras peticiones, sería como darnos de comer dulces todo el tiempo. Y sí, a veces el Señor dice no a lo que pedimos, pero eso es porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Aunque nosotros de momento no lo entendemos y a veces nos parece molesto, inclusive nos parece Dios que es malo. ¿No ocurre lo mismo con los niños que les ponían el ejemplo, los niños de 2, 3 o 4 años? Los papás son malos porque no le dan de comer todo el día dulces o porque no le permiten subirse a donde él quiere o hacer lo que él quiere. Y entonces los padres, según la perspectiva del niño, son malos. ¿Pero son malos esos padres?
Por supuesto que no, porque esos padres quieren lo mejor para su hijo. Lo mismo sucede con Dios. Muchas veces el Señor nos dice que no a lo que pedimos, no porque Dios sea malo o porque no nos quiera, sino porque Él sabe y conoce que si Él nos lo entrega, entonces eso sería malo para nosotros. Y otras veces el Señor nos dirá, espera. El problema es que no somos muy fanáticos de esperar. No nos gusta esperar, sobre todo en este tiempo. Queremos todo al momento, rápido, de golpe. Pero cuando el Señor nos dice espera, entonces tenemos que esperar el cumplimiento del tiempo de las cosas de Dios. Y ya para terminar en esta mañana, el último de los derechos que tenemos como hijos de Dios es el de caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas, así como el Señor Jesús también tenía ese derecho, nosotros también tenemos ese derecho de poder caminar sobre las aguas. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto lo puede encontrar usted en un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 14, 25 y 31. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para no oír a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, antes de que salgan en esta mañana a intentar caminar encima de piscinas o de cosas con agua, a lo que yo me refiero, o a lo que estoy diciendo, que cuando somos hijos de Dios tenemos derecho de caminar sobre las aguas, es que podemos caminar en medio de las tormentas de la vida. Podemos caminar en medio de situaciones difíciles y aún así el Padre Celestial, así como con el Señor Jesús, ya que nosotros también somos sus hijos, también nosotros podemos caminar en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades. Así como también lo hiciera Pedro. Pedro bajó de la barca, lo cual es digno de reconocer, es digno de admirar también. Pero fijó su mirada en la tormenta, en lugar de fijar su mirada en el Señor Jesús. Y nosotros también podemos bajar de la barca en medio de la tormenta como hijos de Dios y caminar, pero tenemos que fijarnos en Jesús, no en la tormenta. Cuando el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, no es porque Pedro tuviera una fe pequeña, no está refiriéndose a eso. Porque ¿cuánta fe se necesita para bajarse de la barca en medio de una tormenta y caminar sobre las aguas? Mucha. Cuando el Señor le recrimina de alguna manera a Pedro diciéndole: Pedro, hombre de poca fe, no le está diciendo que tenía poca fe o poquita fe, le está diciendo de otra manera: Pedro, la fe te duró muy poquito tiempo. La batería se te acabó muy rápido, Pedro. Tienes que ser más constante. La fe te tiene que durar más tiempo. Si quieres caminar en medio de la tormenta, la fe tiene que ser más larga. ¿Y cómo nosotros logramos entonces que nuestra fe no sea aquí como Pedro, una fe pequeña, una fe de corta duración? Bueno, la manera en que nosotros como hijos de Dios vamos a poder caminar en medio de esas tormentas es que nos tenemos que concentrar, nos tenemos que fijar, tenemos que poner la mirada en el Señor y no en la tormenta. Tenemos que fijar la mirada en Dios y no en la tormenta. Como hijos de Dios, les decía, tenemos estos y muchos más derechos, pero para que sea válida la garantía, ¿no? Para que sea válida esta asociación, hay una condición, que de hecho ya la leímos, pero la pasamos por alto, pero hay una condición para que estos derechos se conviertan en realidad en nuestras vidas. Dijimos Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres, dice el Señor Jesús, al Padre en mi nombre, lo haré. Pero aquí está la condición, aquí está la condicionante para que esto suceda. Y dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La condición es que el Padre sea glorificado. Si lo que pides, si lo que quieres, si lo que haces no es para la gloria del Padre, ten por seguro que no lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque esta es la condición. Que lo que hagamos, que lo que pidamos, que lo que solicitemos al cielo sea para la gloria del Señor. Ahora sí, pasemos a lo que yo sé que es su parte favorita, lo que más les gusta. Vamos a pasar a las obligaciones como hijos de Dios. No escuché ningún amén. Pero como hijos de Dios, les decía, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades u obligaciones. Y como hijos de Dios, si usted está pensando en una lista de renglón tras renglón y mandamiento tras mandamiento de peticiones interminables, estamos en un error.
De hecho, nuestras obligaciones como hijos de Dios se puede resumir solamente en 2 mandamientos. Lo puede encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 30 y 31. Y dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que nosotros como hijos de Dios, ya leímos nuestros derechos que tenemos, los que mencionamos solamente son la punta del iceberg. Como hijos de Dios tenemos muchísimos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y estas son las 2 obligaciones principales que tenemos nosotros como creyentes y sobre todo como hijos de Dios. Y si la lista es tan reducida, ¿por qué es tan difícil cumplirla entonces? Examinemos las 2 partes. Primero que nada, amar a Dios con todo. Y si yo le preguntara a usted, ¿amas a Dios con todo? ¿Qué respondería? Bueno, como creyente nuestra respuesta sería: bueno, sí amo a Dios, tal vez no con todo, pero sí amo a Dios. Y entonces le vamos agregando: ¿amas al Señor con todo tu corazón? Y pues la respuesta muchas veces va a ser no. ¿Con toda tu alma? ¿Con toda tu mente? ¿Con todas tus fuerzas? Y es que, mi querido hermano, Dios no hace una sutil sugerencia, ni pide amablemente un poco de nosotros, no. Él exige todo. Y la razón de que Él exija todo es muy sencilla. Él nos pide todo a nosotros porque Él ya entregó todo por nosotros. Él mismo se entregó en una cruz para morir por nosotros, para que nosotros seamos salvos, tengamos vida eterna y, como ya mencionamos, seamos parte de la familia de Él. Así que si Él se entregó a sí mismo por nosotros, por lo tanto es justo también que nosotros nos entreguemos por Él. Como segundo mandamiento vamos a encontrar otra imposibilidad. Y es que el segundo mandamiento nos dice que amemos a nuestro prójimo. Y si no puedo amar a un Dios que es perfecto, que es bueno, que es amoroso, ¿usted cree que voy a amar a mi prójimo? Entonces realmente, tanto amar a Dios con todo lo que tengo, como amar a mi prójimo, es completamente imposible para nosotros. Pero aquí hay, digamos, un truco. Hay una responsabilidad, hay una parte que nosotros tenemos que entender. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer una vez más para poder verlo. Gálatas 4:6, léalo usted en su Biblia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. No somos nosotros quienes hacemos el trabajo, es el espíritu del Hijo en nuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que puede hacer estas cosas posibles. Que amemos a Dios con todo nuestro ser no es un trabajo que nosotros podamos hacer, es un trabajo que tenemos que permitir que el Espíritu del Hijo haga en nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo tampoco es algo que nosotros podamos hacer, es algo que tenemos que permitir que el Espíritu haga en nuestras vidas. Y Romanos 8:11 dice esto: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a nosotros, a nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros. Si el Espíritu que levantó al Señor de los muertos mora en nosotros, dice que también nos va a vivificar a nosotros. Así que no es un trabajo de nosotros, ni es algo que consigamos con nuestras fuerzas. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros el que vivifica nuestra vida para que podamos hacerlo. Es Dios mismo actuando en nosotros, es la vida de su Hijo en nuestra vida. Y finalmente, ¿qué sucede si nosotros permitimos que el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, actúe en nosotros? Ya lo leímos también, pero una vez más, Gálatas 4:6, la parte final, dice que entonces nosotros vamos a clamar: Abba, Padre. Si nosotros permitimos que el Espíritu del Hijo more en nosotros y actúe en nosotros, dice que entonces nosotros vamos a clamar: Abba, Padre. Y puesto que el cumplimiento del tiempo se dio cuando el Señor vino al mundo, y en su primera venida Él nos redimió de la ley al pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio, su muerte y su resurrección nos dio derecho de ser hijos de Dios. Y si permitimos la acción del Espíritu en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder llegar a clamar: Abba, Padre. Y la palabra como tal, Abba, que es una expresión aramea, se ha mencionado muchas veces que es una forma cariñosa de dirigirse a un padre, a un papá.
como si le estuviéramos diciendo algo así como papi, ¿no? O papito. Pero realmente estaba investigando y estaba viendo que estas expresiones de papi o papito realmente no terminan de expresar lo que realmente quiere comunicar la palabra Abba. La palabra Abba tiene una connotación mucho más profunda. Una traducción un poquito más acertada, aunque todavía se queda muy corta, de la palabra Abba sería mi muy querido Padre. Porque esta expresión de Abba demuestra al Padre respeto por un lado, pero también demuestra cariño, pero no cualquier tipo de cariño, es un cariño entrañable, es algo especial. No cualquiera utilizaba, en la época del Señor Jesús cuando se utilizaba esta palabra, no cualquiera utilizaba la palabra Abba con su Padre. Tenía que haber una relación muy estrecha y muy especial entre el Padre y el Hijo para que el Hijo pudiera llamar a su Padre Abba. Y les decía, esta traducción inclusive es muy incompleta porque Abba es más que una palabra, es una forma de sentir, es un sentimiento, hace alusión a una comunión y una relación muy estrecha entre un padre y un hijo, la relación que se tiene de confianza, respeto, cuidado, responsabilidad, cariño y el conocimiento del hijo que está sostenido en las buenas manos de su padre. La palabra Abba se usaba solamente entre padres e hijos que habían alcanzado un grado de intimidad y de comunión muy estrecho. Una vez más digo, Abba, más allá de papi o papito, significa mi muy amado padre, mi muy amado papá. Yo no sé ustedes si han tenido la oportunidad de tener a un padre o una madre con esa relación muy estrecha o algún otro familiar. En mi caso les puedo contar rápidamente acerca, yo no sé, aquí en México, ¿cuántos tienen un tío Pepe? ¿Puedo ver sus manos? Un tío Pepe. Aquí yo creo que en México fácilmente el 80 o 90% de la gente tiene un tío Pepe. Es más, si no tienes un tío Pepe es casi como si no tuvieras tíos, ¿no? Casi todos tenemos un tío Pepe o un tío José. Y en lo personal, en mi caso particular, yo también tuve la fortuna de tener un tío Pepe, un tío José, un hermano de mi madre que también está aquí. Y él es el hermano mayor de mi mamá. Él, desde que yo nací, por ejemplo, que yo vine al mundo, yo crecí la mayoría del tiempo, mis primeros años, en la casa de mi abuela, donde también él vivía. Y para él, no digo que era su adoración, pero andaba con él, o él me traía con él más bien para arriba y para abajo. Él condujo muchos años un transporte público, una combi, de que sube y que baja, y yo me acuerdo, yo no me acuerdo, pero a mí me cuentan que yo tenía como 1 año, 2 años, y él me colocaba en el asiento del copiloto. Dice que me amarraba ahí con lo que podía y vámonos. Mi madre se infartaba, imagínese usted, regresar del trabajo y no encontrar a su hijo de 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque el famoso tío Pepe se lo había llevado en la combi para andar para arriba y para abajo. Es preocupante, yo la entiendo. Pero para él me llevaba para arriba, para abajo, él me compartía cosas, me contaba cosas, me llevaba a lugares, en fin. Realmente tuve una relación muy, digamos, estrecha con él. Realmente siempre que lo recuerdo con mucho cariño. Y cuando él falleció, cuando él ya estaba en sus últimos momentos, cuando fuimos ya a verlo y a platicar y a estar con él, recuerdo que sus últimas palabras para conmigo, para con mi persona, fue mi muy amado sobrino. Esas fueron sus palabras de él, de mi tío Pepe, les digo, ¿no? Pero no está en las palabras, solamente en esas palabras, sino en la expresión que se tiene, en la comunión que hay. Por eso les decía que la palabra Abba, decir que solamente decirle a Dios papi o papito, no termina de comunicar realmente lo que significa la palabra Abba, porque va más allá de eso. Es una relación estrecha, es una relación muy, muy cercana e íntima con el Padre, para que un hijo pueda llamar a su padre Abba. No solamente es la palabra, sino es también la entonación y la cercanía. Mi muy amado Padre. Eso es lo que quiere decir Abba. Y para que nosotros podamos llegar a decirle, como dice aquí el texto, Abba, Padre, es que tenemos que pasar mucho tiempo de comunión con Dios. No es algo que se da de hoy a mañana. No es algo que sucede simplemente porque yo quiero decirle Abba Padre. No es algo que simplemente cantamos en una canción porque suena bonito decir Abba Padre. No, para poder realmente llegar a decirle al Señor Abba, tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que llegar a conocer su corazón y que Él nos conozca, porque Él ya nos conoce de hecho, pero que Él nos conozca de una manera íntima. Y entonces cuando eso haya sucedido, podremos llegar a decirle al Señor, cuando vayamos a oración, y nos inclinemos o nos arrodillemos o nos sentemos donde sea que estemos orando, y entonces podamos realmente comenzar a orar diciendo Abba,
Cuando realmente lleguemos a eso, entonces la palabra va a tener significado. Si decimos Abba por decir Abba, si decimos Abba porque suena lindo, si decimos Abba porque suena bonito que lo digo, realmente no entendía el significado de la palabra. Pero si yo logro entender realmente cuál es la relación que yo tengo con el Señor, la palabra Abba va a cobrar realmente significado. ¿Por qué? Porque entonces entendimos que somos hijos de Dios, lo cual, reitero, es la promesa que estaríamos viendo en esta mañana. Y si esta es la promesa de Dios, esta es la promesa que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque cuando Él dijo que se iba a cumplir, que Él iba a venir cuando se cumpliera el tiempo, ¿y qué pasó? Él lo hizo. Él también dijo que su Hijo, el Señor Jesús, nos redimiría. ¿Y qué pasó? Él lo cumplió. El Señor también prometió que no solamente nos redimiría, sino que en su redención seríamos también adoptados como hijos, y Él lo ha cumplido. Y no solamente eso, sino que también en esta mañana nos recuerda que a través del Espíritu del Hijo, a través del Espíritu Santo, Él quiere conducirnos a una relación tal que podamos llegar a llamarle Abba, mi muy querido Padre. Él está dispuesto a cumplirlo. La pregunta aquí es, ¿estamos nosotros dispuestos a tener esa comunión con Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a acercarnos tanto al Señor, adentrarnos tanto a su corazón que podamos llegar y llamarle realmente con todo el significado Abba? Quiero terminar en esta mañana con el versículo 7 del capítulo 4 de Gálatas. Si nosotros llegamos a eso, lo que el Señor dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Promesa sobre promesa, sobre promesa, sobre promesa. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre, así es nuestro Abba. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tus promesas son muchas. Nos has prometido salvación, redención, vida eterna. Pero más allá de eso, también nos has prometido poder ser parte de tu familia, bendito Dios, ser adoptados como tus hijos, ser parte integral de esa comunión contigo. Y Señor, en esta mañana quiero pedir para mis hermanos y para mí que realmente nosotros podamos esforzarnos en buscar la comunión que nos lleva a poder llamarte Abba. Y entendemos que esa comunión no llega por nuestras fuerzas ni por nuestros medios, porque nosotros no podemos llegar a Él, sino que tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo que está en nosotros, para que Él nos lleve a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, para que Él también nos lleve a amar a nuestro prójimo, pero también, Señor, para que el Espíritu nos conduzca realmente a poder llamarte Abba, mi muy amado Padre, mi muy querido Padre. Señor, en esta mañana, aunque lejos de eso, queremos pedirte que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos conduzca y que nosotros podamos permitir que Él actúe en nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a llegar a esa comunión contigo. Padre, también quisiera pedirte, por favor, en esta mañana por mis hermanos, los que no están aquí, para que tú los guardes, los protejas y la próxima semana los traigas con bien aquí para poder escuchar tu palabra. Y sobre todo los que han estado aquí en esta mañana, para que tú los lleves con bien, los protejas, los guardes en este día, en este inicio de semana, los ayudes en cada actividad que ellos desempeñan en la escuela o en el trabajo o donde quiera que ellos vayan. Protégelos, bendícelos, prospéralos. Gracias por sus vidas y gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias sobre todo por tus promesas, Señor, porque a través de ellas conocemos, sabemos y creemos que hemos sido llamados a ser tus hijos. Muchas gracias, bendito Dios, bendito Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.